¿Ahí? Sí. Por favor, no se puede entrar con bebidas o con mate o con comestibles. Creo que es la oportunidad para escuchar al doctor Dussel en una nueva visita a Mendoza. Su deseo siempre que pasa cerca, ¿verdad?, es estar con nosotros. Y acá hay muchos estudiosos del pensamiento del doctor Dussel. Además forma parte de la currícula habitual que damos en nuestras materias de Historia de la Filosofía Argentina, de Historia de la Filosofía Latinoamericana. Así que saben que nació en La Paz. Y de ese pueblo frontero, ¿verdad?, en nuestra provincia, vino a estudiar a esta facultad, donde exitosamente egresó y marchó a Europa a continuar sus estudios. Cuando volvió a la Argentina, volvió a Mendoza en 1968 para enseñar ética. De ahí en más, comenzó a desplegar su trabajo intelectual con mucha fuerza, si bien ya venía, por supuesto, con sus doctorados y con todo el esfuerzo previo, pero en 1973 comenzaron a precipitarse los problemas nuestros y fue objeto de un atentado con una bomba, de tal manera que en 1975 debió marchar al exilio. No queremos recordar demasiado esa etapa, pero sí hay que decirla. A partir de allí se instaló en México y realizó una carrera tan brillante que es conocido mundialmente. Profesor en la Universidad Nacional Autónoma de México y en la Universidad Autónoma de México, ¿verdad?, en la UAM. De manera que sabemos que él ha prodigado su tarea en distintos niveles, como escritor, como pensador, como docente, como brillante conferencista, como amigo de la gente, especialmente de la gente joven, y aquí es manifiesto el público joven que tenemos, y los no tan jóvenes también. Ha recibido ya honores suficientes por su trayectoria, y es doctor honoris causa de distintas universidades, y la semana próxima va a recibir el doctorado honoris causa de la Universidad de Buenos Aires, con lo cual creo que podemos darle un aplauso como público anticipándonos. Bien, yo creo que nada mejor que escucharlo al doctor entonces, quien nos va a brindar su palabra. Y Enrique, no sé si vendrán preguntas después o no, ¿sí? Bueno, vamos a poner un tiempo un poco acotado, después que termine, para que ustedes puedan formularle preguntas. Entonces, con ustedes, el doctor Enrique Dussel. Gracias. Siempre que me toca hablar aquí, pues es muy emotivo el momento, porque soy un mendocino por ahí, en el exilio, y no puedo ocultarlo en todas partes, y a mí mismo yo me siento en Mendoza, pero por avatares de la historia, que ustedes también conocen, pero que no ha sido tan todavía estudiada. Pues toda una generación de profesores de esta facultad fuimos expulsados de ella, y de manera muy dura, y yo creo que injusta. Y entonces creo que hay que hacer la historia, y todavía no se ha hecho bien. Cuando uno en Alemania sabe que la escuela de Frankfurt se tuvo que dispersar por el mundo, y unos terminaron en California y otros en otras partes, y el pobre Walter Benjamin, ya no sabiendo cómo huir de los nazis, se fue a Francia, y cuando quiso pasar a España no lo dejaron pasar, y al fin se suicidó. Pues sí, hasta eso tuvo la escuela en Frankfurt. Bueno, nosotros hemos tenido cosas más graves todavía, pero no se han recordado. Entonces le pido a los jóvenes que tienen que hacer trabajos
para que no se pierda la memoria, para que se sepa el equipo que hubo en esta facultad. Hace pocos años, hace 5, estuvieron muchos de ellos, los que habían sido profesores, y algunos dijeron qué profesores teníamos, ¿no? Algunos de ellos, qué sé yo, pasó al exilio a Canadá y se transformó después en presidente de la Asociación Filosófica de Canadá, de todo el país, y Carlos Bazán, miembro de la Asociación de Tomás de Aquino en todo el mundo, y tenemos gente que ya se nos van muriendo. Ferrari, pues ya se nos fue, estando en Francia, y hay otros. Entonces a los jóvenes les diría, habría que hacer un trabajo filosófico e histórico de esa generación, que quizás sea la primera generación en la historia argentina que fueron perseguidos por su pensamiento. Y ninguna universidad en el país, Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Comahue y lo que sea, sufrió tanto como esta, porque el porcentaje de los profesores fue muy alto de los que echaron. Y no solo echaron a profesores, echaron a alumnos que no podían entrar a la facultad si no tenían el carnet renovado, y los que no tenían el carnet renovado dejaron de ser alumnos. Hemos vivido situaciones durísimas. Y de los que se fueron, algunos alguna vez dijo, uy, la pasaron bien, ¿no? Algunos la pasaron muy mal. Bueno, otros mucho más, como nuestro pues Mauricio López, que fue mi profesor de introducción a la filosofía. Pues él murió en la tortura en manos de los marinos en Bahía Blanca, ¿no? Así que tenemos mártires y alumnos igual. Susana Bermejilla la mataron a palos y apareció en una sequía tirada muerta. Hemos vivido momentos trágicos, pero si no los recordamos, se olvidan y entonces no cobran sentido histórico. Hay que recordarlo. Los europeos, los alemanes, recordaron su historia, ¿no? Tenemos que hacerlo también, así que esto es una exigencia. Pero le decía, emotivamente uno sufre mucho, porque volver a lo propio sabiendo que no está es duro, es muy duro. A veces yo ponía por ahí, nació en La Paz, Mendoza, entonces después me ponían Bolivia. Y entonces ya mi pobre paceño ya no puse más nunca La Paz porque era muy pequeña y nadie lo conocía, pero yo me sentía muy paceño en el sentido de vivir en un pequeño pueblito. Ahí nací, de a caballo, con calles de tierra, con el olor al mosto, en las acequias barrosas del agua que llegaba desde la cordillera ya casi en San Luis. Entonces, cuando después me ha tocado estar en España, La Mancha, y estar en Israel, en los desiertos, yo dije, yo nací en el desierto, en un desierto paceño que se parece un poco al desierto de los grandes pastores que construyeron grandes visiones del mundo. Pero no quiero seguir movilizando mi sistema límbico, como dicen los neurólogos, que es el sistema emotivo y no el neocortical, que es el intelectual, y quiero tratar de un tema muy concreto en el que he dedicado los últimos años, es la filosofía política en América Latina. Pero no solo eso, sino que quiero empezar aún por un horizonte desde el cual se debe plantear el desde dónde quiero yo hacer la filosofía política. Es decir, ¿dónde me tengo que situar para ver la realidad? Y aunque no parezca, para saber dónde estoy situado, tengo que hacer toda la historia universal del nuevo. Y entonces a veces, cuando estaba ahora hace poco en una cátedra, Albertus Magnus, en Colonia, en Alemania, el profesor que me invitó a la cátedra me dijo, usted utiliza mucho la historia. Digo, sí, porque los europeos se montan sobre la ya construida. En cambio nosotros latinoamericanos no podemos montarnos sobre ella porque es una historia ajena. Y entonces tenemos que rehacer la nuestra. Y por eso, si yo no reconstruyo mi historia, usted no sabe quién soy. En cambio yo sé quién es usted porque ya
Lo estudié hasta con el librito, no sé si se conocerá todavía, de un tal Astolfi. Bueno, todos nosotros estudiamos en el colegio secundario. Voy a empezar a hablar de Astolfi. ¿Sabes? He dado conferencias en muchas partes del mundo, pero tantas que en el Asia, desde Filipinas hasta Pekín, Tailandia, muchos cursos en la India, también en el Cairo, en distintos países africanos, también Kenia y Mozambique, en fin, casi todos los países europeos. En Alemania más de 30 universidades y en Estados Unidos pues, casi 30 estados, y en América Latina en todos los países. Y siempre hice una pregunta y la voy a hacer de nuevo ahora. ¿Quién estudió la historia universal, sino con aquella periodización que es la historia antigua, la historia medieval y la historia moderna? Levante la mano aquí alguien que estudió la historia universal con otro esquema. Nadie. Usted sabe que no levantó la mano ningún indio en Madurai, ningún africano en Kenia, ningún profesor en cualquiera, nunca nadie levantó la mano. Todos estaban con la misma periodización. Es universal. Y es tan científica que los alemanes tienen una ciencia que se llama de Altertumswissenschaften, que significa las ciencias de la antigüedad. Y si yo le dijese así, en cotidiano, mendocino, que es una estupidez, que la inventaron los románticos hace 2 siglos, y con lo cual nos hicieron creer que la historia eran ellos, y nosotros no existimos en esa historia. ¿Dónde estoy yo en la antigüedad? No estoy en ningún lado, ni como latinoamericano, y qué decir de mendocino. Pero yo estoy en la historia universal si sé estudiarla, porque por Uspallata llega un camino del Inca, y eso es historia mundial, pero hay que saberla situar. Entonces, y después la antigüedad. Walter Benjamin, decía yo esta mañana en su tesis doctoral sobre el concepto de crítica en el romanticismo alemán, cita un texto de Novalis, un romántico alemán. Los románticos estuvieron allá por 1790, 1810 en Alemania, Schlegel, Schiller, Novalis y el mismo Hegel, ¿no? Romanticismo. Y entonces cita Walter Benjamin un texto de Novalis que dice: nosotros inventamos la antigüedad. La inventamos. En la mitad del siglo XVIII, la cultura clásica era el Egipto, no era Grecia. Pero en Berlín se reformó la universidad, los hermanos Humboldt y otra gente, y entonces pusieron a Grecia en el centro de la historia. Windelband escribió el arte griego. Yo estudié en Bellas Artes a los 12 años. Yo a veces veo niños de 12 años y digo, están jugando al fútbol. Pero yo en Mendoza estudiaba en Bellas Artes y agarraba el libro de Pelloán, Historia Mundial del Arte, y estudiaba historia del arte en Mendoza a los 12 y 13 años. Y cuando llegaba a ver las estatuas griegas, las primeras, estaban muy paraditos así, hieráticos. Parecían egipcios, pero no eran egipcios, eran griegos.